Vamos a comenzar hablando de una información de último minuto porque Irán atacó una base de Estados Unidos en Qatar. Esas explosiones se registraron en el centro de Doha y en Lusail, al norte de la capital. Aún no se conocen los daños que pueden haber causado en la mayor base de Estados Unidos en esa región, aunque ya se ha informado que habían realizado una operación para evacuar al personal de las instalaciones y que tampoco había equipo militar ni aeronaves en esas posiciones. Esa es información que ha trascendido. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí anunció el cierre de su espacio aéreo y ha declarado que se trata de una violación de su espacio aéreo. Sin embargo, han precisado que se van a reservar una eventual respuesta contra el régimen iraní. Repito, hace unos minutos Irán atacó una base de Estados Unidos en Qatar, algo que de alguna manera Donald Trump había anticipado, ¿no? Él había dicho al régimen iraní que de ninguna manera piensen en atacar a Estados Unidos. Obviamente no se refería al territorio estadounidense como tal, sino a las posiciones que tiene Estados Unidos en esa región del mundo. Estados Unidos tiene bases militares en Qatar, pero también tiene bases militares en Irak, muy cerca de Irán. Y a eso era lo que se refería Donald Trump. Sin embargo, él hace unos días había dicho que todavía quería analizar bien su participación directa en el conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, el fin de semana, el día sábado, lanzaron esta operación sorpresiva en contra de las plantas de enriquecimiento de uranio en Irán, lo cual lógicamente ha generado gran preocupación en el mundo y ha tenido un impacto directo en la economía mundial. ¿Y cómo así habría elegido Irán atacar Qatar y no así las bases en Irak? Bueno, habría que ver cuál es la relevancia de cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que la posición de Estados Unidos en Qatar está frente al Golfo. Es una situación... Es la zona del petróleo. Así es una situación totalmente distinta y esto podría tener una relación con la decisión del régimen iraní del día domingo de cerrar el estrecho de Hormuz, que es básicamente una zona del Golfo Pérsico, es muy angosta, por eso se llama estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial. O sea, todo el petróleo que se produce en esta región del mundo pasa por diferentes puntos, digamos. Pero uno de los más importantes es este estrecho. Irán ha ordenado cerrarlo. Lógicamente, esto no quiere decir que se restringe por completo la distribución de petróleo a nivel mundial, pero sí el 20% del petróleo que sale de esta región y se distribuye por el mundo pasa por ahí. Entonces, eso sí tiene un impacto directo. Y de hecho, el día de hoy ya se ha registrado un alza de petróleo, principalmente en mercados europeos, en mercados asiáticos. Hemos mencionado anteriormente que Irán es uno de los principales proveedores de petróleo para China. Y ahí es donde viene también esa preocupación, ¿no? Diferentes países empiezan a mirar, porque no solamente se trata del petróleo, sino hay que tener en cuenta que a raíz de los ataques entre Israel e Irán, todo el tráfico aéreo en esa región ha quedado restringido. Y también hay una restricción respecto al comercio internacional que se mueve por esa región del mundo. Y se entiende, se anticipan otros ataques de Irán, porque no significa que esto ya acabó, que ellos den por satisfecha la respuesta de cara a lo que sucedió unos días atrás. Incluso entiendo que hay alertas en bases Estados Unidos en Pakistán y en Irak, y me imagino que en otros países, porque Estados Unidos, tú bien haces la referencia, cuando el presidente Trump decía no vayan a atacar territorio estadounidense, embajadas, bases militares, grupos de trabajo de cualquier índole con ciudadanos americanos es considerado territorio estadounidense. Así es. Ahora, hay un factor también sumamente importante de por qué Irán habría atacado esa base de Estados Unidos en Qatar y no, como tú bien señalas, en Irak, que es su vecino, en otra región del mundo que está mucho más cerca. Porque todos estos países árabes en todo momento se han mostrado a favor de no participar y más bien de tratar de enfriar la situación. Y de hecho, el mismo régimen qatarí ha anunciado que este no es un ataque en contra de Estados Unidos. Ellos han aclarado, han violado nuestro espacio aéreo y nosotros nos reservamos el derecho de responder. Lo ha tomado personal. Bueno, es personal porque al final han tenido que intervenir los qataríes para interceptar los misiles. Así es, pero el gobierno qatarí ha dicho, bueno, acá no le corresponde a Estados Unidos responder, nos corresponde a nosotros y nosotros nos reservamos eso.
¿Por qué? Porque saben que en todo momento lo que se trata es de no perjudicar el principal negocio que ellos tienen, que es la exportación de petróleo. Ahora, ya había información previa de que estas bases estadounidenses en diferentes regiones están en una situación de alerta y muchas de ellas han preferido mover al personal, evacuar tal vez aeronaves, instalaciones militares como tales, moverlas hacia otro lugar, o sea, no dejar todo ahí, digamos, no poner, como dicen muchas personas, no poner todos los huevos en una sola canasta por el riesgo que pueda significar. Entonces podría tomar como que esta respuesta tiene también una connotación estratégica. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Irán ha utilizado la misma cantidad de misiles para atacar esta base que la que utilizó Estados Unidos para atacar Irán. O sea, les han devuelto exactamente, les han dado su vuelto completo, por decirlo de alguna manera. Y eso muestra también el poderío bélico que tiene Irán, porque en muchos momentos, años atrás, siempre había el debate sobre cuánto realmente poderío bélico tienen, serían una lucha desigual, e Irán está respondiendo con la misma fuerza y la misma intensidad tanto a Israel como, en este caso, a Estados Unidos. Las bajas no son las mismas, la cantidad de heridos, la cantidad de fallecidos no son los mismos, porque los sistemas de defensa, tanto de Estados Unidos como el Domo de Hierro en Israel, hacen que allí se pierda esa proporcionalidad. En el daño, en la destrucción, pueden estar igual, pero en las bajas humanas, allí sí acaba siendo mucho menor. Así es, y de hecho los enfrentamientos entre Irán e Israel no se han detenido. O sea, Irán ha seguido atacando a Israel durante el día domingo. Israel también ha atacado zonas de Irán, incluso han destruido una de las principales prisiones del régimen iraní, donde había gran cantidad de presos políticos. Ese también es un hecho sumamente cuestionable, porque han destruido esta prisión y había personas que más bien estaban en contra del régimen iraní, pero han perdido la vida. Entonces, ahí es donde vienen muchas interrogantes y muchas explicaciones de cómo estos ataques no se están realizando precisamente sobre blancos específicos. O sea, básicamente están tirando misiles en donde caigan. O sea, vamos a ver qué daño van causando, que es lo que ha hecho en todo momento Irán. Israel, en su momento, ellos aclararon que estaban atacando a posiciones muy específicas, pero ya se ha demostrado que han hecho blanco en hospitales, en residencias, lugares donde viven muchas personas, y también ahora en esta prisión. Una situación bastante compleja, no se sabe exactamente cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Hay una reunión en ese momento del Consejo dentro del mismo gobierno de Estados Unidos. Estaban en una especie de reunión de alto nivel justamente para evaluar y medir también cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos.